Muchas gracias, buenos días. Y no puedo, como cuestión inicial, dejar de agradecer a Alfonso, querido, la invitación, una vez más. Como él sabe que me encuentra disponible, normalmente pues hace bien en utilizar la disponibilidad, y así seguirá siendo. Debo también corregir al moderador en lo de ponentes de primera línea. Yo creo que esto se refería a la profesora Alonso, porque, bueno, pues no estamos, no sé, en primera línea yo creo que no. Yo al menos. No, estamos en primera línea por los años que ya tenemos. Bueno, no por otra cosa. Por razones cronológicas puede ser. Por las otras ya tengo más dudas. Pues en efecto, en la distribución de la materia me corresponde a mí, dentro de lo que es efectivamente el marco de propuestas actuales en estas novedosas materias, ¿no?, de la sostenibilidad y la diligencia debida, como, bueno, pues yo creo que ya epígono seguramente del proceso de gobierno corporativo, referirme a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre información corporativa en materia de sostenibilidad. Es la propuesta que tiene fecha de 21 de abril de 2021, por tanto, lleva un año propuesta. Yo creo que además no tardará en ser directiva, teniendo en cuenta la insistencia con que se están planteando estas cuestiones de sostenibilidad en esta última etapa, y vino precedida pues, de todos los requisitos previos que habitualmente se cumplen, ¿no? Un anteproyecto, resoluciones diversas del Parlamento Europeo y una interesante consulta pública también, que yo recomendaría que, si se puede localizar, cosa que no es complicada, para quien tenga interés en el tema se observe, porque en la consulta pública también, algo de eso iré comentando a continuación, se manifestaba alguna reserva sobre la oportunidad de dar este paso. Y por ahí quiero empezar, incluso antes de entrar en el contenido. Si uno ve el texto de la propuesta, va acompañado de una exposición de motivos amplia, y va acompañado de los considerandos habituales, ¿no? Enseguida verá, leyendo esta exposición de motivos, que hay como un afán comparativamente intenso, respecto de lo que ha ocurrido en otras propuestas, de justificar esta directiva. Uno verá que hay párrafos y párrafos dedicados a justificarla, como si hubiera una necesidad especial de hacerlo. Y efectivamente así es. Decía que empiezo por ahí porque, en efecto, esta propuesta de directiva lo que supone, en última instancia, es un nuevo paso después de la Directiva de Información No Financiera, y en la misma dirección, que es una directiva de 2014. Se traspuso en España en 2018, a finales. Yo no sé si se habrá hecho un primer informe de información no financiera en el tiempo que ha transcurrido. Esto es, estamos hablando de ayer. Y en ese proceso, si me permiten la expresión, cuando se está en la fase inicial de la digestión de una directiva que ya tenía compromisos importantes de información, se da ya este nuevo paso en la misma dirección. Lo cual, y en efecto, en la consulta pública hay bastantes consideraciones en ese sentido sobre si era demasiado pronto, si había habido una suficiente evaluación previa de lo que podía suponer la aplicación de la directiva anterior, de 2014, si estaba suficientemente asimilada. Yo creo que todavía no había habido prácticamente formularios completos
para atender a los requerimientos de información no financiera de la directiva anterior. Y en medio de ese proceso, pues se cambia el tercio, si vale la expresión, y se toma esta dirección. No es una dirección contradictoria, eso también es cierto. Yo creo que es una intensificación en todos los aspectos del marco que estaba definido en la Directiva de Información No Financiera de 2014, insisto, traspuesta al derecho español en una ley de 28 de diciembre de 2018, como recordarán. Por tanto, muy recientemente. Esa ley modificó el Código de Comercio, modificó la Ley de Sociedades de Capital, modificó el Código de Comercio en la parte de contabilidad o cuentas consolidadas, que es a lo que afectaba, pero la Ley de Sociedades de Capital en muchos aspectos del régimen contable y la Ley de Auditoría, por supuesto, porque la Directiva de Información No Financiera requería, y así lo recogió la ley española, un sistema de verificación formal por expertos. Yo creo que no han llegado todavía a existir. Expertos, o sea, auditores, especialistas reconocidos así, en la verificación de la información no financiera. Insisto, hago un poco toda esta insistencia para valorar mejor el paso que se quiere dar a continuación. Lo que hace esta nueva propuesta de 2021 pues es marcar un nuevo objetivo con una nueva terminología. En una buena parte es una directiva de actualización terminológica, eso que llama otra de las directivas que se modifican, la Directiva de 2004 de transparencia, la taxonomía en esta materia. Y, en efecto, hay bastante de eso. Tomando como referencia un concepto relativamente nuevo, no era un concepto que estaba en todos los ámbitos, pero quizá no tenía todavía una traslación a este ámbito del gobierno corporativo, el concepto de sostenibilidad corporativa. Esta es la novedad. Claro, lo primero, por tanto, que se plantea es qué entiende la directiva por sostenibilidad corporativa. No se encontrará fácilmente un concepto concreto. Lo que hay que hacer es ir acumulando en esta costumbre, yo creo, interesante de las directivas comunitarias de tener por anticipado una especie de compendio de definiciones, es muy útil para luego la interpretación del contenido, pues se tratará de ir buscando en ese concepto todo un conjunto de aspectos que reunidos dan una idea de lo que entiende por sostenibilidad. Pero no hay una definición de sostenibilidad. Si uno va a buscarla en la lista de definiciones, verá que lo que hay son remisiones a otros preceptos. Luego veremos qué directivas se van a ver afectadas y dónde se van a producir las modificaciones. De manera que estamos ante un concepto amplio, bastante abierto y de contenido muy diverso. Alcanza, por supuesto, aspectos, son quizá los que más luego se destacan en el texto, aspectos medioambientales, energéticos. Este sí creo que es un aspecto nuevo, lógicamente relacionado con la evolución de esta cuestión en la última etapa, porque hasta ahora, me parece, los aspectos energéticos estaban incluidos en los aspectos medioambientales y de cambio climático, que esos ya venían en otros textos. Pero el análisis de las fuentes de energía que utiliza la empresa como elemento central de la información de sostenibilidad, yo creo que está aquí en un primer plano diferente y más cualificado de lo que estaba en otros textos anteriores. Incluye aspectos de capital humano, obviamente la cuestión del género, derechos humanos, de propiedad intelectual e industrial y, finalmente, así, con estos términos de corrupción y sobornos. Son dos conceptos que están en la terminología de la directiva formando parte del contenido amplio de la sostenibilidad. En efecto, la coincidencia con la información
que se pedía en los informes no financieros, en la información no financiera, es amplia. Pero entonces, si es así, ¿por qué no se ha optado por modificar esa directiva para ampliarla? Pues ahí vienen las razones que decía, que están de una manera absolutamente insistente a lo largo de la exposición de motivos y de los considerandos. ¿Qué dice la exposición de motivos? Uno, pues que las exigencias de información no financiera de la directiva anterior eran limitadas. Solo afectaban, por los umbrales cuantitativos que ponía, de número de trabajadores, etcétera, solo afectaba a unas 11.000 empresas en todo el ámbito de la Unión. Y con esta nueva, es la valoración que hace la propia directiva, se alcanzará a unas 50.000. Dice incluso 49.000 y pico, simplemente para no manejar la cifra redonda. Pero bueno, a unas 50.000 empresas. Claro, el salto cuantitativo es importante. ¿Y por qué razón? Pues porque se quiere que esta información sobre sostenibilidad alcance también a las pymes. Esa es la razón de fondo, que estaban de algún modo pues, exentas de la información no financiera porque la mayoría de ellas no superaba los umbrales cuantitativos de la directiva anterior. 500 trabajadores o, en fin, otros umbrales de este tipo. Quizá por ahí está la principal razón y lo justifica diciendo, no, que hay muchas pymes que formalmente lo son, pero que tienen, digamos, una presencia económica importante, son objeto del interés de inversores y, por tanto, son los inversores los que demandan disponer de mejor información de este tipo de empresas para tomar sus decisiones de inversión, de invertir, de mantener la inversión, de incrementarla o de retirarla. Y en relación con esos objetivos se establece el contenido de esta nueva información sobre sostenibilidad. Así que lo relaciona luego con los objetivos del Pacto Verde y justifica diciendo es que el Pacto Verde, es verdad, ha pasado poco tiempo desde la Directiva de Información No Financiera de 2014, pero es que justamente en ese tiempo las exigencias del Pacto Verde han ido con enorme rapidez y, por tanto, hace falta disponer de un marco de información más actualizado. Por tanto, lo que hace es combinar exigencias de mejor información de inversores y conveniencia de ofrecer, por el lado de la demanda de información y del lado de la oferta, conveniencia de ofrecer mejor información por parte de las empresas. Leo la lista de calificativos, sin comentar ninguno. Simplemente leo la lista de calificativos que a lo largo de la exposición de motivos se van acumulando. Dice que se trata de una... No los dice todos seguidos, van apareciendo, hay que ir buscándolos en distintos apartados de la exposición de motivos. Se trata de obtener una información ágil, con menos costo, localizable, evaluable, digitalizada, comparable, fiable, comprensible, estandarizada, clara y cierta. Todo eso es lo que se pretende con este esquema informativo en materia de sostenibilidad. Y para eso, pues, ¿cuál es el instrumento? Pues, obviamente, un informe de sostenibilidad corporativa que habrá que elaborar cada año, incorporándolo al informe de gestión de la contabilidad habitual, la contabilidad anual, que está establecida con carácter general. En ese informe de sostenibilidad corporativa, insisto que se pretende que ofrezca mejor información, más completa, digitalizada, sobre este aspecto de la sostenibilidad, pues habrá como 3 factores principales que impulsan esta nueva exigencia de información. Los digo en el orden en que también los enumera la directiva. Todo lo relacionado con el medio ambiente y el cambio climático, el aspecto social de la empresa, donde se da especial importancia a la igualdad de género, y el aspecto de la gobernanza, donde se da especial importancia a la ética en la gestión. Por eso
estos aspectos de corrupción y sobornos como aspectos específicos sobre los que se tiene que pronunciar el informe de sostenibilidad. Pues bien, con ello, si está hecha un poco la descripción inicial, voy con la segunda parte. Intentaré no alargarlo demasiado, bueno, yo creo que todavía voy razonablemente. ¿Ese es el tiempo que llevo consumido? No, 15 minutos lleva. Ah, porque ahí marca 44 o 34, que es todo el primer tiempo de un partido de fútbol, que en el Bernabéu sería muchísimo tiempo incluso, ¿no? más que en otros sitios. No, o sea que llevo como un cuarto de hora, o sea, me quedan otros 10 minutos como mucho. Bueno, pues voy con la segunda parte, que es cómo se proyecta formalmente este objetivo, esta propuesta de nueva directiva en materia de información corporativa de sostenibilidad. Lo que hará la directiva es reformar 3 directivas previas, lo cual pues también yo creo que aclara mejor cuáles son los objetivos, también en algunas cosas complica, porque lo que va haciendo es introducir sobre 3 directivas existentes las modificaciones que considera necesarias. Curiosamente, no afecta a la directiva de información no financiera, sino que lo que modifica son otras, lo cual puede parecer extraño, porque si el objetivo era avanzar en esa dirección, no sé si es que lo que se piensa a medio plazo es que cuando esté implementada esta nueva directiva haya ocasión de eliminar, suprimir o derogar la anterior. Probablemente, tampoco lo dice expresamente, pero quizá esa sea la intención, porque si no, no se entendería que la nueva directiva se introduzca por otras 3 vías, modificando otras 3 directivas, y no la directiva de información no financiera a la que antes me referí. Las directivas que se modifican son, para entendernos, la de cuentas, la de auditoría y esta específica de transparencia. Esta es una modificación meramente instrumental de terminología, la Directiva de Transparencia de 2004. Obviamente, las modificadas de manera más amplia son la de cuentas y la de auditoría. Estas eran las 2 directivas clásicas que venían yo creo que todavía del siglo pasado, ¿no? Si mal no recuerdo, cuando se produjo la armonización contable, pero que habían sido muy reformadas como consecuencia de la integración de las NIC a medida que se fueron aprobando en el derecho contable europeo. Y en concreto, pues en efecto, las directivas de cuentas anuales y cuentas consolidadas, que eran de 1978 y 1983, habían sido reformadas en 2006 como consecuencia de las NIC y finalmente habían sido actualizadas más recientemente en la directiva de 2013, que es la que introdujo incluso la nueva terminología, porque a partir de la directiva de 2013 ya no se hablaba de directiva de cuentas anuales y consolidadas, sino directiva de estados financieros. Y esa es la que modifica la de informe de sostenibilidad a la que me estoy refiriendo. ¿En qué aspectos la modifica? Me limito esto también a enunciarlo. Pues, por un lado, en la contabilidad general, en la contabilidad ordinaria, en materia de cuentas anuales, introduce nuevos criterios de ámbito de aplicación, precisamente para generalizar, aparte de también hacer una mención expresa de entidades financieras y compañías de seguros, para que estén afectadas también directamente por el informe nuevo de sostenibilidad. Pero la idea es, como decía, generalizar el ámbito de aplicación de esta nueva directiva. Introduce estas definiciones a que me referí, no de esa manera precisa, sino por remisión a diversos conceptos, y regula la, digamos, instrumentación o canalización de la información de sostenibilidad a través del informe de gestión, para el que exigirá formato electrónico, con el fin de que, como decía uno de los calificativos que ahí aparecían, sea más fácilmente localizable la información de sostenibilidad.
Y luego, pues, contiene reglas de presentación ordenada de la información, distinguiendo sobre todo esos 3 epígrafes que antes enuncié: los factores medioambientales, los factores sociales y los factores de gobernanza. Obviamente, como opera de manera horizontal sobre la Directiva de 2013, Estados financieros, donde está armonizada tanto la contabilidad ordinaria como la contabilidad consolidada, tiene también modificaciones en materia de información de sostenibilidad en grupos, por tanto, en la contabilidad consolidada. Y tiene también un sistema final de sanciones. Esto lo justifica también la exposición de motivos, diciendo que es que las directivas anteriores en materia contable eran muy precisas, pero tenían poco componente sancionador para los casos de incumplimiento. Y hace, por tanto, también una referencia a ello, aunque luego deja una buena parte a criterio de los Estados miembros para que concreten el sistema sancionador. En la Directiva de 2004, esta era la llamada Directiva de Transparencia, pues lo que hay es sobre todo un intento de armonización terminológica y, por tanto, pues determinadas cuestiones que eran muy conocidas en el ámbito contable, qué sé yo, la declaración de imagen fiel o la obligación de auditar, etcétera, las aplica terminológicamente también a esta nueva información de sostenibilidad, porque quiere, como decía en alguno de esos calificativos, que sea una información fiable y comparable, y para eso, lógicamente, tiene que ser una información verificable. Y luego este aspecto es el que desarrolla de una manera amplísima en la reforma que va a producir sobre la Directiva de 2006, la Directiva de Auditoría Contable. Se trata, en definitiva, de aplicar la técnica de la auditoría de cuentas en la estructura que conocemos, verificación profesional realizada por un experto independiente, de aplicar esa técnica a la información de sostenibilidad. Y para ello, pues, producirá alteraciones importantes en el régimen de la auditoría. Alteraciones, sobre todo, que afectarán al estatuto profesional de los auditores, porque, lógicamente, hay unas nuevas exigencias de formación. Prevé la posibilidad de un examen en la materia para obtener la cualificación suficiente que permita hacer verificación de información de sostenibilidad. Y claro, un poco la pregunta es, ¿y los auditores que ya tienen consolidado su estatuto profesional, incluso con larga experiencia de ejercicio, se verán afectados por esta nueva exigencia? Permite que no ocurra. Permite que no ocurra. Esto es, claro, el objetivo final de la directiva no es que haya 2 tipos de auditores. Los de la vieja guardia, si vale la expresión, que pueden seguir auditando cuentas, y los nuevos, que podrán también auditar información de sostenibilidad. Es que no habrá esa distinción. Toda verificación de cuentas, en la medida en que uno de los instrumentos contables, como es el informe de gestión, acogerá la información de sostenibilidad, será verificación de ambos aspectos y, por tanto, todos los auditores tendrán que tener, en última instancia, esta cualificación. Pero, insisto, permite que se mantenga la habilitación de la que ya se disponía, permite incluso la verificación o, en fin, comprobación de la habilitación por auditores de un país para que puedan actuar en otro y puedan, por tanto, auditar en esta materia. Digamos que ese aspecto está razonablemente salvado. Pero luego, pues lógicamente, si ahora se tienen que pronunciar sobre aspectos que no son solo contables, sino de sostenibilidad, lo que hará esta directiva con la modificación de la de auditoría y de las legislaciones nacionales en la materia, pues es también modificar los principios básicos del estatuto profesional. Esto es la independencia, la objetividad, la confidencialidad y el secreto. Los digo en el orden en que aparecen en la directiva. Porque en todos ellos, claro, el nuevo alcance de la materia sobre la que se tiene que emitir
el informe de auditoría de verificación externa, se amplía en la misma medida en que se amplía el contenido sobre el cual hay que realizar el informe. Y, por tanto, pues la independencia del auditor ya no solo será respecto de la sociedad auditada, que era donde estaban ahora los requisitos más específicos y concretos de independencia, sino también de otro conjunto de intereses que están en el ámbito de la sostenibilidad sobre el que la empresa tiene que informar en este nuevo instrumento. Y lo mismo en relación con la confidencialidad, se ampliará el ámbito o el secreto, obviamente, ¿no? A medida que se amplía el ámbito de la materia conocida por parte del auditor, se amplía el ámbito de la confidencialidad y el secreto. Y para eso se reforma la Directiva de Auditoría de 2006. En fin, finalmente, pues hay también una serie de precisiones, estas ya son muy técnicas, sobre el ejercicio de la actividad, el estándar de control que hay que manejar, entonces las normas técnicas de auditoría, cómo se debe de producir el examen, el análisis, etcétera, para que el informe tenga suficiente calidad, y se establecen reglas sobre el contenido del informe de auditoría. En definitiva, ese es el marco, por eso ahí no me detengo más, que tiene el ejercicio de la auditoría actualmente en la legislación nacional, en la ley de auditoría vigente y en el reglamento de la ley muy especialmente, se mantiene ese ámbito y lo que se hace es ir introduciendo sobre él, tanto en el aspecto de estatuto del auditor como en el aspecto del ejercicio de la actividad, las nuevas exigencias derivadas de la sostenibilidad. Esta es, así de una manera muy resumida, este es el significado de esta nueva propuesta. Y termino un poco como empecé. Yo, después de haberlo analizado en conjunto, las reformas que se introducen, etcétera, pues me quedó la duda. Hubiera sido posible mantener, digamos, la estructura que se tenía de información contable, financiera y la no financiera desde la última directiva anterior, e introducir sobre ella la novedad de la sostenibilidad. Pues seguramente. Tampoco alcanzo a ver, habría que ser también muy experto, si el haber hecho eso hubiera generado quizá más confusión, por mezclar las dos directivas. Quizá se ha optado por esta otra solución de dejar la directiva de información no financiera al margen de las reformas propuestas, incorporar las reformas a las otras directivas, insisto, seguramente con la intención a medio plazo de eliminar por sustitución, casi por sucesión universal o por absorción, la directiva de información no financiera que hemos conocido. Eso es todo y muchas gracias. Me quedo a sacarle porque siendo los dos me da tiempo.